Queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi Story Channel. Realicé esta entrevista al profesor Antonio Piñero, pero mi audio no vino de buena calidad porque se me desconfiguró el micrófono desafortunadamente y usé los audífonos con el micrófono que es excelente en calidad. Y ahora entiendo por qué el profesor no me escuchaba bien. Esos son errores que podemos cometer durante las transmisiones, durante la configuración de nuestras entrevistas y les pido disculpas, pero lo importante es que la voz del profesor Piñero vino perfecta. Entonces, simplemente quiero hacer la introducción porque aunque sé que todos ustedes lo conocen, puede haber personas que no estén bien informadas respecto a su carrera y quién es el profesor Antonio Piñero. Pues bien, él es catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en cristianismo primitivo y autor de numerosas obras sobre los orígenes del Nuevo Testamento. Entre sus obras encontramos, por ejemplo, todos los evangelios, aproximación al Jesús histórico, los cristianismos derrotados y la traducción y comentario de los libros del Nuevo Testamento. Algunos de sus libros que tengo aquí conmigo y les puedo decir que son unas obras maestras, tanto para estudiosos, académicos, como para personas comunes y corrientes como nosotros, que queremos aproximarnos hacia estos textos de la manera más académica posible y bajo una voz lo más neutral y filológica posible. Y en el profesor Piñero encontraremos todo esto. Son unos libros maravillosos y estoy muy contenta de habérselo podido decir. Ahora los dejo con él y yo hice algunas preguntas, quizás el audio no sea excelente, pero su audio está perfecto, entonces no me queda más que darles la bienvenida. Buena visión. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Nada, encantado, bien hallada. Y detrás de usted supongo que hay mucha gente a los que saludo también muy cordialmente. Sí, contiene y habla de teología, pero naturalmente desde el punto de vista de la historia, centrado en torno a la figura de Jesús y el entorno de Jesús, más los seguidores de Jesús, en especial Pablo de Tarso y el resto de autores, algunos de ellos, casi todos desconocidos, pero que tienen un nombre que les ha dado la tradición. Entonces yo creo que sí que es interesante porque los libros del Nuevo Testamento, que ya lo veo que lo tiene ahí detrás a su espalda, ¿no? Exactamente. Ahí está. Pues es un libro de muchos años. Yo he reunido ahí gente que es amiga mía. Ahora, yo creo que de la cantidad de páginas que tienes, que son casi 1700 y que va comentando todos los textos del Nuevo Testamento, yo creo que casi el 80% es mío. Es mío después de muchos años. Sinceramente, escribir eso no es posible si no llevas muchísimos años estudiando. Es una obra como de reposo cuando se han asentado un montón de lecturas durante muchísimos años y después pues sale un comentario al Nuevo Testamento que está fundado ciertamente, sin duda alguna, en los mejores comentarios externos a mí, pero que al mismo tiempo está todo asimilado. Es decir, yo hago un comentario que me parece que por una parte está puesto al día conforme a las tendencias de la investigación, pero que al mismo tiempo contiene mis propias ideas. Y eso en el 82% más o menos, aunque ha habido alguna parte, como la parte que corresponde al Evangelio de Juan y los escritos juánicos, que se lo he dado a otra persona que sabe mucho más que yo sobre este asunto, como es Gonzalo Fontana, y entonces me ha parecido que era conveniente que él, que ha dedicado más tiempo que yo en concreto a los escritos joánicos, lo escribiera.
No se trata, pues, entonces de decir yo voy a hacerlo todo porque sí, sino si yo veo que alguien, como es el caso también de José Montserrat en algunas cosas, pues ha hecho algo que a mí me parece muy interesante, pues yo le cedo el campo con gusto, de tal manera que salga una obra, diría que lo más objetiva posible. Contiene elementos, naturalmente, es teología de lo que se habla, pero al mismo tiempo es más historia que teología. O la teología desde el punto de vista histórico, que eso yo creo que es interesante, la teología desde el punto de vista histórico, por lo tanto, lo que es Jesús, lo que son los seguidores de Jesús, la doctrina principal de Jesús, la doctrina de Pablo, que es importantísima y que es el fundamento del Nuevo Testamento, porque, como he dicho muchas veces, el Nuevo Testamento que tenemos no es el fundamento del cristianismo en general, sino el fundamento de un cristianismo, aunque plural y multifacético, de muchas caras, que es el cristianismo paulino. El cristianismo paulino es el que gana dentro de o el más convincente, el que arrastra más gente dentro de los diversos grupos de seguidores de Jesús. Y por eso el Nuevo Testamento, como he dicho, no es el fundamento del cristianismo teórico, sino del cristianismo vencedor. Vencedor, no hay sangre, por supuesto, que lo que hay son disputas teológicas muy elevadas sobre el centro y fundamento del cristianismo, que es sin duda alguna Jesús, y sobre la idea de sus seguidores, en especial de Pablo. Y como he dicho, ¿no?, como el cristianismo es múltiple, pero el Nuevo Testamento está hecho fundamentalmente con cartas de Pablo, con autores de los evangelios que, aunque sean independientes entre sí, tienen lo que es la concepción básica de Jesús, es decir, cómo hay que entender la muerte y resurrección de Jesús como un hecho salvador, que es el que restablece esa unidad perdida entre el Creador y sus criaturas. Entonces, por eso yo digo que el Nuevo Testamento sí es un abanico de distintas perspectivas cristianas, pero fundamentalmente es paulino. Y podemos decir que de Pablo sí tenemos su pensamiento, ¿verdad? Que no hubo una reelaboración del pensamiento de Pablo porque están esas cartas de las cuales hay certeza que son suyas, ¿no? Al menos 7. Sí, pero a pesar de todo, sin embargo, sí hay una reevaluación de Pablo en el sentido de que los discípulos de Pablo, por ejemplo, los autores de Efesios, Colosenses y de las pastorales, pues toda esa gente son gente que de alguna manera, ¿cómo te diría?, que siguen las huellas de Pablo, porque lo importante para Pablo es entender lo que es el misterio de la salvación. Y el misterio de la salvación son 2 actos básicos: muerte y resurrección. ¿Y qué sentido tienen?, ¿no? ¿Quién es la persona que sufre esa muerte y resucita por obra de Dios? ¿Y qué significa eso para, si crees que es un acto doble, muerte y resurrección, hecho por el designio divino, o realizado o sucedido por el designio divino, con idea de la salvación de aquellos que creen en él, pues entonces tenemos claro que el Nuevo Testamento tiene una perspectiva paulina centrada en la muerte y resurrección de Jesús. Ahora bien,
Alguien dirá, bueno, ¿y qué dice usted de los evangelios que forman una parte tan importante del Nuevo Testamento? Pues los evangelios son una obra tardía, posterior a la muerte de Pablo, sin duda alguna. Paréntesis, muerte de Pablo, no lo sabemos en qué fecha, pero creemos que la tradición tiene razón y que Pedro y Pablo mueren en la persecución de Roma, en Roma, de los cristianos por parte de Nerón, como causa del incendio de Roma, que probablemente fue fortuito y Nerón tuvo que buscar un chivo expiatorio. Bueno, pero lo encontró en los cristianos. Pero el Nuevo Testamento, como digo, es más amplio que el pensamiento de Pablo. Sí, sin duda alguna, porque los seguidores de Pablo están ahí. Por ejemplo, los evangelistas son seguidores de Pablo. Comprenden que Pablo ha centrado su atención en la muerte y resurrección de Jesús, pero eso es poco. Pasado el tiempo, la gente tiene curiosidad. ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su vida? Y los evangelios comienzan normalmente con el bautismo de Jesús, pero tenemos que en el siglo II, probablemente al principio, a los evangelios de Mateo y de Lucas se les añaden 2 capítulos, Lucas 1:2 y Mateo 1:2, que son de distintos autores. Para complementar el resto. Ahora explico, y si se me olvida me pregunta por qué son de distintos autores, ¿no? Pues es que complementa el resto, porque una biografía de Jesús en lo elemental tiene que empezar para los antiguos también con una niñez prodigiosa. Y la niñez del niño Jesús según Mateo y el niño Jesús según Lucas es una niñez prodigiosa. Es igual o mejor que la de Hércules, por ejemplo, ¿no? El semidios. Y entonces eso es así. Pero yo creo que los evangelios, esto es una hipótesis razonable, que los evangelios de Mateo y Lucas sufrieron los añadidos de Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 cuando ya estaban terminados los evangelios respectivos. Desde luego son visiones, concepciones de la vida de Jesús que se parece, yo diría, de una manera un poco ruda, como un rábano a una sardina, porque naturalmente usted lee la infancia de Jesús en Lucas y la infancia de Jesús de Mateo y parece que son 2 Jesuses, 2 distintos. Pero bueno, son 2 tradiciones que están detrás de del grupo, el grupo de Lucas y del grupo de Mateo. Pero en mi opinión, Mateo 1 y 2, bueno, y el de mucha gente, y Lucas 1 y 2, son añadidos posteriores. ¿Y por qué? Pues porque María, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, sale poco. Bueno, María sale poco en general en los evangelios, pero no tiene ni la menor idea cuando sale de todo lo que ha ocurrido respecto a ella en los evangelios de la infancia, lo cual quiere decir que esos han sido pegados a escritos que existían previamente, tanto el de Lucas, que comienza con una genealogía de Jesús. La de Mateo va al principio y luego pues inmediatamente empieza con el bautismo de Jesús, etc. Lo que le interesa a un cristiano del siglo II no es solo esa vida pública, sino también el nacimiento del héroe. ¿Por qué? Claro. Porque ya en el siglo II están consolidados nacimientos de otros héroes. Por ejemplo, de Platón o de Alejandro Magno. Gilgamesh, si vamos más atrás. Sí, bueno, bien, por supuesto, todos los héroes. Y resulta que si quitas de los evangelios, tal como los tenemos ahora, los relatos de la infancia, y Jesús empieza prácticamente ya siendo un adulto mayorcito, pues la gente se queda un poco así.
yo no digo que enfadada, ¿no? Pero un poco frunce el ceño y dice, bueno, ¿y qué es lo que pasó con este? Si es un hombre prodigioso, conforme a las normas de pensamiento de la antigüedad, un adulto prodigioso tuvo también una niñez prodigiosa. El ejemplo era Hércules, por ejemplo, ¿no? Que estaba en la cuna y ya viene la serpiente a comerle allí, a estrangularle, y Hércules, siendo un infante, ras, ras, Era ya fuerte. la serpiente y acaba con ella. Es decir, también los cristianos necesitan que la infancia de Jesús sea maravillosa. No cabe la menor duda. Si la infancia de Jesús no es maravillosa, para alguien del siglo I, pues le falta algo. Entonces no es extraño que a los evangelios de Marcos no, porque es más sucinto y más breve, pero de Mateo y Lucas se le añadieran Lucas 1:2 y Sí. Mateo 1:2. ¿Qué te digo? Se sabe que son añadidos porque los personajes, por ejemplo el de María o lo que sea, no tienen ni idea luego de lo que se dice antes, ni se hace ninguna alusión. Luego se ve bien claro que son añadidos. Es decir, esa parte de la adolescencia, creo que ya era adolescente cuando se habla la escena ahí del templo, pero que es una escena también un poco polémica porque Jesús le contesta de una cierta manera a María, es un poco extraño, ¿no? La trata un poco con indiferencia, casi con autoridad. ¿Estamos Bueno, ¿te hablando de refieres, por eso o de ejemplo? los textos apócrifos de la infancia de Jesús que ya son maravillosos? Bueno, que lo trata con la autoridad. Bueno, todos los niños prodigios han tratado con autoridad a sus mayores. Eso, y los mayores los han respetado porque son prodigios. El caso de Jesús y María ciertamente no rompe el esquema. Es un niño prodigio y por lo tanto sigue ese esquema de que el niño puede decirle a los mayores, bueno, muy bien, ustedes no saben exactamente con quién se están jugando la vida, ¿no? Porque yo soy un personaje importante. Bueno, pero eso es un esquema Sí. antiguo, ¿no? Pero Y usted que, mencionó una cosa interesante aquí, por ejemplo, respecto a Pablo y respecto a la resurrección, al pensamiento. Yo quería hacer una pregunta, porque en el pensamiento hebreo antiguo, ese concepto de resurrección ya existía, o es una herencia de esas influencias en que el griego recibieron. antiguo, el concepto de resurrección solo se puede aplicar al cuerpo, al alma no, porque el alma es inmortal. El alma no puede resucitar si es inmortal, y eso es en el ámbito griego. No estoy hablando Sí, del ámbito porque romano primitivo, que es otra cosa, pero cuando Roma es capturada por la mente griega, ya desde la época helenística, es decir, lo que se llama Roma capturada por Grecia, el pensamiento de Grecia, invade Roma. Entonces, realmente lo que importa en la resurrección, como término fundamentalmente judío, no puede ser el alma, porque algo inmortal no puede resucitar. exacto. Entonces, para los griegos, incluso para los romanos que creían en la resurrección, tendría que ser algo que afectara al cuerpo. Es claro, si el alma es inmortal, ¿cómo va a resucitar? Por eso la resurrección es corporal. Ahora bien, para los griegos y los filósofos, fundamentalmente platónicos, que son los que se pintan en la discusión de Pablo, por ejemplo, y estoicos también en Atenas, ¿no? Pero para los platónicos eso de hablar de resurrección del cuerpo es una barbaridad, porque el cuerpo, para un platónico que sea de verdad, no es más que la cárcel del alma. Es un habitáculo que nosotros no sabemos por qué. No, pues el Timeo de Platón pues expresa, claro, él no sabe por qué, y entonces es un mito. Platón, cuando no puede explicar una cosa, recurre a un mito con mucha profundidad, ¿no?
Por ejemplo, el mito de la caverna, ¿no? Para Sí, expresar que nosotros no vemos la realidad, sino porque esa está es un en el mundo de reflejo. las ideas, sino que vemos el reflejo de la realidad. Pues se expresa con mitos, ¿no? De la misma manera, pues en toda la antigüedad, ¿no? Cuando algo no se puede expresar de alguna manera, pues se construye un mito. Y de lo que hablábamos de la infancia de Jesús. Primero, que probablemente Jesús, si pinta algo, es desde su edad adulta. Y cuando se escriben los evangelios de la infancia, que son probablemente del siglo II, no se tiene ni idea de recuerdos seguros de aproximadamente 80, 90, 100 años antes. ¿Por qué? Porque Jesús no fue importante de pequeñito. Jesús fue importante dentro de la historia judía desde que es discípulo de Juan Bautista y sigue una carrera que termina en una cruz, crucificado al proclamar el reino de Dios, sin más. Aunque él se proclamase solamente profeta de ese reino, al proclamar el reino de Dios, el Estado romano tenía que quitarlo de en medio, porque en el reino de Dios no cabía, en esa época el emperador era Tiberio, ni todo el imperio romano. Ese reino es importante tenerlo claro, era un reino terrestre, se refiere a un gobierno, ¿verdad? Digamos Sí, que la idea del Mesías judío, porque igual ellos eran judíos, era un hombre humano que iba sí. a restablecer el reino perdido judío de Es decir, va Israel. a liberar a Israel de sus enemigos. Ese es el Sí, punto. de la ocupación romana, Nada, restablecer, pero en ese momento sí. creo que era algo más, porque también Jesús, no sé si sean las palabras de él, históricamente hablando, no sé si él haya dicho algo así, pero está escrito en los evangelios que él decía que su reino no era de este mundo, o eso es un añadido posterior. No, mi reino no es de este mundo, que pertenece al Evangelio de Juan, capítulo 18, si no me equivoco. Pues el Evangelio de Juan, muy, muy tardío, no nos presenta a un Jesús estrictamente histórico, sino que es como una especie de refundación del Jesús de los evangelios anteriores que Juan conoce, Marcos, Mateo y Lucas, que los conoce sin duda, pero que dicen, bueno, Juan, me invento lo que pienso, ¿no? Pero que es más o menos así, ¿no? Que el autor o los autores dicen, muy bien, bien. Esto que han escrito estos señores, nosotros no sabemos quiénes son, pero a partir del 140 más o menos se le dan unos nombres. Pues bueno, supongamos que el Evangelio de Juan ya conoce quiénes son los autores del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y de Lucas. Pero el autor o autores, porque probablemente son varias manos, del Evangelio de Juan, dice, muy bien, yo no digo que lo que cuentan mis antecesores sea falso. Lo que digo es que es la superficie de las cosas. Dichos y hechos que es la parte de arriba. Pero yo ahora voy a complementarlos y voy a presentar al Jesús que es de verdad. Es decir, a ese personaje en el cual se ha encarnado un espíritu celeste que viene, se encarna, revela un montón de cosas que antes no se sabían y luego asciende al cielo. Claro, eso es un complemento en profundidad, según piensan el autor / autores del Evangelio de Juan, a los evangelios de Marco, Mateo y Lucas, que repito, no es que el Evangelio de Juan dijera estos antecesores
que probablemente los conocía sin duda alguna, sobre todo conocía las mimbres generales de la construcción del relato de la pasión y su sucesión, no decía allí, bueno, pues bien, aquí resulta que estos señores no tienen ni idea. No, sino simplemente están presentando algo que para mí no es lo importante, es la superficie. Yo voy a presentar lo que no es la superficie. Yo creo que eso es interesante que se sepa, ¿no? Sí. Que Juan no es que contradiga esencialmente, en apariencia presenta un Jesús distinto, sin duda alguna, ¿no? Y sí, bueno, ya se han hecho, ¿no? Cuando uno empieza a presentar el Evangelio de Juan y dice, bueno, pues el Jesús de los sinópticos es muy distinto del Evangelio de Juan y, por ejemplo, el Evangelio de Juan no tiene infancia o el Evangelio de Juan no tiene nada más que 7 milagros y en el Evangelio hay discursos larguísimos de Jesús que en algún momento no se entienden muy bien, etcétera, y hay cosas muy distintas. Vale, pero, repito, el autor o autores no niega que lo que han escrito sus predecesores no niega que fuera verdad, pero lo estima superficial. Eso en la antigüedad, Clemente de Alejandría ya lo notó. Y hay un texto famoso de Clemente de Alejandría que dijo que mientras que los sinópticos se habían dedicado a describir la superficie de la figura de Jesús, finalmente, dice Clemente de Alejandría, impulsado por el Espíritu, pero empujado por una serie de amigos o discípulos suyos, es decir, que sabía que el autor era un hombre espiritual y que tenía su idea sobre Jesús, impulsado por el Espíritu y por sus discípulos / amigos, escribió el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan sí que podemos interpretarlo de doble manera. Alguien dice, un complemento. Bueno, bien, un complemento. No me gusta eso. Tampoco es una rectificación. Es simplemente tomar como un lado del prisma de lo que otro es lado del prisma. Sí, sería eso. Eso es lo mejor. No lo niega, pero Otro lado del prisma. Y ese otro lado del prisma, que a lo mejor es espléndido y tiene unos colores maravillosos, etcétera, etcétera, no niega la realidad de las otras dos triángulos del prisma, ¿no? Es evidente que no lo niega, pero el otro lado es distinto. Y es el que ha traído a muchísimas personas. Pero yo quisiera, profesor Piñero, ahorita invitarlo a dar una mirada que me parece bastante estimulante, esa historia de Jesús y Juan el Bautista. Usted dijo que Jesús, efectivamente, ellos hicieron su carrera ministerial, ¿no? Si se puede decir así, paralelamente por un tiempo, porque Jesús estuvo bautizando por su cuenta. Y por otra parte estaba Juan el Bautista también en una zona muy particular, ¿no? Porque en esa zona estaban, creo, los esenios que se habían aislado más o menos por ahí, había como grupitos los esenios criminales probablemente también. un poquito más al sur. Estaban todavía más pero lejos. en la cuenca del Jordán ciertamente más al norte. Ellos iban a bautizar a lugares aislados. Y me llama mucho la atención algo que, por ejemplo, es como si hubieran querido un poco en esa interpretación cuando hacen las traducciones. Por ejemplo, vemos que cuando bautizaban, ahí dice, si uno lo lee en español, dice, ellos declaraban sus pecados y se les llamaba el arrepentimiento. Pero yo me puse a mirar en griego cuáles eran los términos originales y tienen unos significados pues como más concretos y digamos distintos. Por ejemplo, en el caso de arrepentimiento, en realidad era esa palabra metanoia, que quiere decir un cambio de pensamiento, exacto. Y no necesariamente eso es arrepentirse, es cambiar de pensar. Y cuando declaraban en voz alta, en realidad ellos estaban diciendo, porque eran personas un poco, digamos,
no eran florecitas del campo, eran personas que también habían cometido crímenes probablemente, había un poquito de todo ahí entre ellos, decían que habían hecho. Entonces, podríamos tener una lectura distinta. Por ejemplo, se estaba reclutando gente para una posible misión que no era precisamente algo muy espiritual. Se puede tener una mirada distinta porque en esa metanoia nosotros vemos que Juan era muy radical y ellos de hecho querían más radicalidad para enfrentar a los romanos. Por ahí había celotas, pero bueno, ellos son ya una cosa más extremista. Pero me parece que ellos lo que querían era gente con ideas más antirromanas. Precisamente hubo un momento en el cual parece que Juan tenía dudas respecto a Jesús. Cuando él lo capturan Sí, y él estaba ahí en el Maqueronte, él le manda un mensaje porque Jesús se pierde, Jesús se va, o sea, no se quiere hacer capturar, él escapa. Y Juan le manda a decir, pero ¿eres tú el Mesías verdaderamente? Entonces esa pregunta dice tanto como está dudando Juan, porque es interesante poder revisar todo eso. sí, sí, Quizás. no, es muy interesante, lo cual quiero decir una cosa muy importante, que Jesús empieza su vida pública cuando ya es adulto, que de antes no sabemos absolutamente nada, ¿no? Que probablemente si es, dice Lucas, como de 30 años, eso quiere decir que ya era bastante mayor y no sabemos si fue alguien que dejó su trabajo y todo. Sí, su trabajo y su familia, si no nos explica la escena de Marcos 3, del 20 al 31, ¿no? Cuando vienen los familiares de Jesús y le quieren de alguna manera reconducir a casa, dice apresarle y llevarle a casa, diciendo que más o menos está fuera de sí. Es decir, este Exacto. Jesús adulto probablemente había dejado, no sabemos si José había muerto o no, no sabemos si tenían un taller de carpintería o una empresita que fuera itinerante para hacer casas o algo así, porque la palabra tecton, carpintero constructor, es amplia y significa todo eso. Bueno, lo cierto es que probablemente Jesús, en el momento en que siente la llamada del Bautista, deja su casa y su oficio. Eso fue un rompimiento con su familia. Y eso Exacto. está clarísimo en Marcos 3:20. Eso está Radical. clarísimo. Es una ruptura radical. Entonces este Jesús lo que hace probablemente es una suposición, pero muy probable, porque detrás del bautismo los evangelios dicen de una u otra manera, sobre todo el de Marcos dice claramente que es llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto, lo cual quiere decir que es una etapa de reflexión. Se va al desierto a pensar si es que de verdad el bautismo de Juan significa algo, a saber, una cosa muy importante. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios es en Israel, en la tierra de Israel. Ciertamente es un reino lleno de bienes espirituales, cierto, pero también un reino lleno de bienes materiales, totalmente cierto. Dice Por Marcos supuesto. 10:40, ¿no? Porque te dan ahora 100 casas, 100 hermanas, todo eso y tal, y después la vida eterna. Un reino de bienes espirituales, sin duda, pero también materiales, como es natural en los judíos. Los judíos en esa época, en el siglo I, habían evolucionado en el sentido de tener una idea del reino de Dios en la tierra un poco distinta de lo que podía tener el autor del libro de los jubileos 200 años antes. Es decir, un reino de Dios en la tierra eterno. No, ya Israel estaba hasta cierto punto platonizado, por una parte. O sea, el pensamiento de los fariseos de tener cuerpo y alma
y el alma inmortal es realmente platónico. Sí. Y la moral y las costumbres eran, sin duda alguna, estoicas, ¿no? Bueno, pues entonces, ciertamente, este Jesús, cuando siente la llamada, lo que debió de plantearse es qué significa esto que yo haya sido llamado por la divinidad para bautizarme. La escena del bautismo con la voz del cielo y la visión del cielo, este es mi hijo muy amado, es como una escena en la que se pinta a Jesús como hijo adoptivo de Dios para hacer una misión. Sí. Es la adopción de Jesús como hijo de Dios. Todos los judíos son hijos de Dios, ¿no? Se dice en esta época, todos los seres humanos, decimos, ahora son potencialmente hijos de Dios. Pero en el judaísmo era claro, todo judío era hijo de Dios por esencia, era hijo de Abraham y por lo tanto hijo con una filiación divina por esencia. ¿Qué se plantea Jesús después del bautismo? Eso es lo que los evangelios pues lo expresan como una teofanía. Los cielos se rasgan, se oye una voz, Jesús recibe una voz del cielo que le da un mandato, luego tiene que reflexionar a ver cómo es ese mandato, lo cual quiere decir que es una voz un tanto confusa, porque se va al desierto a saber qué me pide Dios a mí. Y está X tiempo, pero bastante, 40 días quiere decir un tiempo prolongado, y entonces allí, como muchos otros ermitaños, intenta, por medio de la oración y el ayuno y la vida apartada, saber, por medio de la oración, a ver si obtiene alguna visión, sí, algún éxtasis, alguna iluminación interior que le indique cuál es su camino. Esto es una mezcla del bautismo, la reflexión está en el paso en el desierto y el camino de Jesús que va a Molest, que significa la derrota de Satanás, está simbolizado por las tentaciones en el desierto. Las tentaciones son evidentemente una creación simbólica para expresar que Jesús en el desierto tuvo una reflexión en la que se le presentaban diversas alternativas hasta que Dios le muestre una que es radicalmente religiosa y distinta de otra que podía estar influenciada por el demonio. Vale, pues entonces Jesús empieza su vida pública después de un tiempo de reflexión. Así que no, nada, y con esto termino, que las tentaciones son simbólicas y los 40 días, el número es simbólica. Quiere decir que Jesús después del bautismo no sabía exactamente qué es lo que Dios le había mandado. Sabía que tenía una llamada, porque si lo supiera exactamente no se hubiera ido 40 días al desierto. 40 días, símbolo. Sí. Es decir, tiene que ponerse en contacto con la divinidad. Lograr un éxtasis. Y un éxtasis, ¿cómo se lograba en la antigüedad? Por medio de la mortificación, la abstención de comida, el ayuno y la soledad. Lograr un éxtasis y que Dios le dijera claramente, este es tu camino. Bueno, pues eso es el simbolismo de las tentaciones, ¿no? ¿Qué le pide Dios exactamente? Pero él inicia su ministerio ya muy decidido, es después de la muerte de Juan. Bueno, pero es que ese ministerio era lo que probablemente, leyendo entre líneas, se piensa es que Jesús estuvo en el desierto ya previamente antes de ir a bautizarse. Es decir, que Jesús probablemente ya había sentido algo. Es decir, se marcha de su casa. Se dice teóricamente que va al bautismo de Juan, pero probablemente esto, deduciéndolo del cuarto evangelio,
se deduce que estuvo un tiempo en el desierto y que luego recibe el bautismo. Todo esto es real y es simbólico. Es decir, Jesús, cuando recibe el bautismo, no sabe exactamente para qué ha sido llamado. En el helenismo, el concepto de pecado no existe. Ciertamente no existe. Sin embargo, en el judaísmo sí existe el concepto de pecado, que luego se traduce por hamartema, que en griego significa equivocación, ¿no? Hamartano en griego es yo me equivoco, ¿vale? Pero es una traducción griega. Ahora, el concepto de pecado de Israel y de los israelitas fluye por todo el Antiguo Testamento. El pecado no es más que hacer aquello que no es la voluntad de Dios. Pero el término se usa, por ejemplo, cuando se falla hasta en el deporte o en la casa, es No, el mismo pero eso es que término. estamos juntando el Ah, pensamiento hebreo con el griego. mm, Ya, el sentido, en el griego no hay pecado. En el pensamiento griego no hay pecado. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los dioses son ladrones, es clarísimo, se roban unos a otros, son hirientes, sexualmente son lo que quieran los dioses. Entonces, realmente, ¿qué concepto de pecado hay en ese multidios? Pues ninguno. El concepto de pecado y voluntad de Dios es puramente judío. En griego no hay pecado, hay errores. Tú puedes errar y equivocarte, le podrías llamar pecado si haces algo en contra de las leyes de la ciudad y en contra de los principios éticos que ya desde los estoicos, bueno, y luego Platón, están dentro del corazón del ser humano, ¿no? Pero no es, bueno, no es propiamente pecado. Sí, es daño al prójimo, es lesivo al prójimo. Y o sea, que es dañino. De hecho, las leyes griegas, ante un robo ya comprobado o un asesinato comprobado, tiene sus castigos, y algunos castigos pueden ser hasta mortales, ¿no? Porque las leyes dictaminan unas cosas muy claras que están en la legislación de la ciudad y que probablemente en cada ciudad estaban escritas las leyes básicas en tablas de mármol, en inscripciones que existían y de las cuales conservamos algunas partes o algo así. Es decir, el concepto de pecado, tiene usted razón, es judío, y el concepto de equivocación es griego, pero la equivocación puede ser simple equivocación o equivocación lesiva para el prójimo. Y eso va contra las leyes de la ciudad. Es decir, es una equivocación lesiva, no le puedes llamar pecado, porque el término es estrictamente judío como tal, ¿no? Pero esa equivocación es lesiva para las leyes de la ciudad, lesiva para el prójimo, para el conciudadano, lesivo incluso para los esclavos o para los bienes de otros, y por lo tanto se castiga por las leyes. Llámesle pecado, llámesle equivocación, ciertamente es una falta contra las leyes de la ciudad, que estaban bien claras y que se correspondían, bueno, grosso modo, con lo que es el decálogo, más las leyes propias de la ciudad, que se podían consultar porque las propias estaban en inscripciones. Si la ciudad era importante, inscripciones en mármol o en bronce en algunos casos, ¿no? Y existía además, ya a partir de los estoicos sobre todo, bueno, y de Platón también, la idea de que el bien se refleja, el uno y el bien se refleja en el mundo y en el corazón del hombre, y que el ser humano dentro tiene un propio juez, ya desde Platón, y si quieres, antes de Platón, en los órficos, que tenían una mezcla de filosofía y religión, que ya sabían
que la conciencia interior te dictaba, y Sócrates te lo decía también claramente, que tu conciencia era como un daimon, un espíritu que tú tenías dentro y que te decía que lo que estabas haciendo era bueno o malo. Respecto a los dioses, respecto a la ciudad, respecto a los bienes del prójimo. Y los bienes del prójimo o la ciudad, ahí está todo, ¿no? Respecto a las leyes del Estado y a los bienes de los ciudadanos del Estado. Al fin y al cabo, no eran los 10 mandamientos, pero lo básico sí estaba ahí. Entiendo. Y bueno, para terminar, profesor, quería hacer una pregunta. Quisiera su opinión respecto a esa unión que se hizo con las antiguas, con las escrituras hebroarameas y las griegas, porque pues aunque las vemos hoy día como la Biblia, como algo muy natural, pero está toda esa ideología antigua hebrea que se va a unir, que ya de todas maneras Pablo y los evangelistas citaban bastante, el Antiguo Testamento, la Septuaginta la citaban ya, pero ¿a usted le parece natural haber unido esas tradiciones e ideologías que a mí me parece que tienen distancia no solo cronológica, pero también ideológica? No sé si te he entendido bien la pregunta, pero te voy a responder respecto a lo que creo que es el fondo de tu pregunta. En el mundo griego y romano helenístico, del mismo modo que estaba invadido por, como ya lo dije antes esto, por la filosofía platónica, estaba invadido por la moral estoica. Es decir, que el mundo greco-romano sabía perfectamente qué era lo bueno y lo malo porque se lo enseñaban incluso en las escuelas. Naturalmente podían tener más laxitud pues, en ciertos aspectos, por ejemplo, sexuales o bien, aparte de eso, pero las leyes fundamentales que están dentro de la moral estoica se enseñaban a partir de la época helenística tardía en las escuelas. La moral era estoica y se enseñaba. Es decir, si tú eras muy pobre, apenas podías ir a la escuela, pues entonces a lo mejor te enseñaban a leer y a escribir malamente, ¿no? y a hacer sumas tus padres, ¿no? Pero si estabas en una ciudad bien establecida, el Estado se encargaba de que todos los niños tuvieran al menos una educación básica y que hubiera escuelas elementales. Sí, entonces en Grecia y Roma ir a la escuela elemental, sobre todo en Grecia se podía ir aunque la gente fuera muy pobre. Muy pobre. Es decir, que siempre había gente en un pueblo que de algún modo les enseñaba los rudimentos de la... Ahora bien, ojo, en realidad eran analfabetos prácticos, ¿no? Porque su capacidad de lectura, de comprensión de lo leído y de todo eso, a lo mejor alcanzaba solo un 10 o un 20% de lo que llamamos ahora un hombre total, un ser humano totalmente alfabetizado. Ni siquiera en el mundo judío. Siempre se ha dicho a partir de noticias de Flavio Josefo, que exagera mucho, en fin, para poner a los judíos así, que los judíos eran en el 90% alfabetos todos y que solo el 10% eran analfabetos. Eso se pone en duda radicalmente hoy. Y se cree que Judea no escapaba, por mucho que los niños fueran a la sinagoga, no escapaba a la educación normal, al nivel de educación normal del Imperio Romano, que es que la educación superior solo la alcanzaban quizás el 10%, en todo caso, de la población. Pero una educación elemental para firmar contratos, para escribir, para sumar, para ir a una tienda y hacer cálculos, eso sí se daba de alguna manera, primero en las ciudades judías, desde luego en la sinagoga,
donde el sinagogo, el encargado de la sinagoga, hacía de maestro, pero en los templos paganos había también escuelas, y había escuelas que eran privadas, y luego había educación superior que había que pagarla, es decir, la efebía, la de los efebos, pues a partir de los 14 hasta los 17 años, pero eso era fundamentalmente para los ricos y más, y también para los ricos era la educación retórica y la educación en matemáticas y en música, y en leves geometrías, sin duda, y sobre todo en literatura, porque se aprendían Homero casi de memoria y los trágicos lo frecuentaban bastante. Es Sí, más, sabemos que había una educación por un hecho evidente. En Atenas se conservan restos del teatro de Dioniso, ¿no? Y de anfiteatros. Allí la gente iba al teatro. Vamos a ponernos, ¿no?, en la Atenas del siglo III y IV, después del triunfo, o sea, después de la época de Pericles, pues siglo III y IV, la gente iba a las comedias para divertirse. Eso quiere decir que entendía todo. claro. Ahora bien, usted toma esas comedias de Aristófanes, toma todas y hace un diccionario de palabras y resulta que son de 30 a 35.000 palabras. Es decir, que un chico ahora, educado en nuestra edad, es posible que no tenga un vocabulario más allá de 5.000 palabras. Y nosotros, personas que hemos tenido la suerte ya mayores y de la suerte de haber tenido una educación, pues podemos tener un vocabulario de unas 30.000 o 35.000 palabras. Pero es extraño eso, ¿eh? Ahora, en la Sí, antigüedad, ¿no? impresionante. Porque lo Impresionante. aprendían en el teatro, cuando la ciudad era lo suficiente como para tener un anfiteatro y se hacían teatrillos, aunque la ciudad fuera pequeña, ¿no? Y había concursos literarios. Es decir, increíblemente, un ateniense del siglo IV tenía un vocabulario de 35.000 palabras, porque nadie va al teatro a aburrirse, ¿no? Ni a las comedias va tampoco a aburrirse. Y como tenemos las comedias de Aristófanes y tenemos los diccionarios de las comedias de Aristófanes y son entre 30 y 35.000 palabras, luego la gente las entendía. Luego el vocabulario era amplísimo. Toda ciudad que fuera lo suficientemente ya entitaria, que tuviera una entidad, tenía un pequeño odeón, un teatrillo, ¿no? Aunque fuera pequeñito. Y allí se representaban un montón de cosas. Es decir, que los antiguos eran riquísimos en vocabulario. Bueno, no digamos, por ejemplo, en el árabe. El árabe en la poesía es probablemente, por lo menos en lo que yo conozco, no sé nada de lenguas orientales extremas, pero el árabe en la poesía es súper rico, tiene más de 30 o 35.000 palabras. La poética árabe es riquísima en vocabulario. ¿Y qué? ¿La gente se aburre? ¿Iba allí a que le contaran cosas y se dormía? Ni hablar. La gente lo entendía. Eso quiere decir que en la antigüedad se ejercitaba la memoria y, por lo tanto, la gente tenía una posibilidad de tener un vocabulario Impresionante. fabuloso. Por eso es que nos llegan las narraciones, porque por mucho tiempo eran orales. Eso es impactante. Eso es impactante porque oían Sí, los poemas homéricos que recitaban los rapsodas y oían a gente que recitaba fragmentos de la tragedia e iban al la teatro, a la memoria. tragedia y a la comedia. Luego tenían un vocabulario de fábula, un vocabulario de Increíble. fábula. Hemos Y involucionado nosotros realmente. hemos evolucionado a peor.
Creo que usted sabe italiano, ¿verdad? Bueno, yo leo italiano con toda facilidad, pero io non ho mai imparato la lingua italiana. Oh, come no? Lo sto No, sentendo. non ho mai imparato la lingua. Oh, beh, lo Io invito a che venga a parlo la lingua, Italia. è una pura invenzione. A partire del latino, del Bravo. francese, a partire del latino, del francese, Ah, è una pura invenzione, con unas cuantas normas. Pero yo voy a Italia y entiendo bien. está cordialmente invitado a que Si venga a la no, Lombardía. en Italia, si no hablan, si no son jóvenes, si los jóvenes hablan y muy deprisa, yo no entiendo nada. Sí, porque yo tampoco, es que ni siquiera los italianos les entienden porque tienen su léxico juvenil, urbano. Sí, ellos también. Bueno, pues usted es italiana. Yo soy colombiana y vivo en Italia hace 18 años, aquí en 18 Lombardía. años. Sí, así que si quiere visitar por aquí, por estos lados, me avisa para atenderlo, me gustaría mucho. ¿Dónde está ahora? Yo estoy cerquísima a Monza, donde está el parque de Monza. Italia es riquísima en cultura, Uy, sí, riquísima en monumentos, riquísima en todo. Es decir, es inexhaurible, es verdad, tanto arqueológica como inexhaurible. clásica. Es la guía eh, de Roma, pero solo de la arqueología romana, es así. Sí, sí, es impresionante. La Roma arqueológica tiene una guía así de gorda. Yo no la tengo en casa, pero está en Madrid. Así de gorda. Como su O sea, libro. sí, el libro también es gordo porque tiene Su 1700. libro, qué maravilla, profesor. Yo le estaré siempre agradecida por ese libro, es una obra maestra. Bueno, es una obra de muchos años, nada más. Es una belleza, no sea modesto. Yo se lo aconsejo a todos porque de verdad. Después voy a hacer algunos videos con las temáticas de sus libros y todo, pero primero quería invitarlo para que usted se presentara y nos contara algunas cosas. Ha estado muy interesante haber conversado con usted. Muy bien, bueno, pues encantado. Muchísimas gracias, profesor. Le mando un gran abrazo.